tenemos que destacar el elemento más importante que tenemos ahora en la medicina, y ambos como galenos reputados, que nos hemos dedicado al bienestar biopsicosocial, a la integración de esos factores. Valga la cuña, tenemos que señalar que he participado en invitaciones a foros, conferencias, que son promovidas precisamente por un laboratorio, el Johnson & Johnson, vamos a dar la cuña, en la que se destaca un elemento que menciona la secretaria, que es la medicina de precisión. La medicina de precisión ahora está haciendo un avance importante, sobre todo en este tipo de patologías, como es la que están operando en el cáncer. Por ejemplo, tenemos una vinculación precisamente con galenos muy reputados, profesionales, profesores del oncológico, y pronto los invitaremos con el permiso suyo, porque son autoridades en el tratamiento avanzado de la medicina de precisión, que viene sobre todo siendo aplicado al cáncer. La de precisión es directamente al órgano afectado. Es directamente al órgano afectado. Entonces, con base en diagnóstico, porque a veces hacer unas intervenciones de manera con un criterio subjetivo, y más o menos en una entrevista determinamos la intervención y no es lo adecuado, porque entonces al hacer esa intervención de manera intuitiva, no damos precisamente, como dice la persona, en el clavo, sino que damos en cualquier clavo, vamos dando hasta que, oh, mira, eureka, le dimos el clavo que era. Entonces la medicina de precisión, esos elementos los controla a través de los estudios de laboratorio, estudios de precisión también, que es como se llama, y la determinación genética. Está muy enfocada la medicina de precisión, las intervenciones de precisión, precisamente a los factores en los que coincide la genética con el ambiente. Porque como bien dice la secretaria, no podemos decir que el Parkinson es hereditario, porque hereditario significa que la célula, que los factores, que el genoma, que los cromosomas, que tienen una característica, o son dominantes o son recesivos. En la combinación con el medio ambiente, el estilo de vida del sujeto, de la persona, es que entonces se da la situación de la transmisión. Y es por eso que nosotros en la entrevista generalmente elaboramos en la historia clínica tan importante, ayer como hoy, elaboramos lo que es el criterio de la muerte de los antepasados. Entonces, generalmente en la hoja, sin que tengamos que elaborar, decimos, bueno, ¿tiene algún familiar que haya muerto por tal causa? Generalmente, siguiendo un perfil epidemiológico, en la pregunta se da una asociación, una asociatividad muy estrecha entre epidemiólogos, salubristas y clínicos, y hasta cirujanos. Entonces ahí el epidemiólogo elabora el perfil de la nación, porque ¿cómo se hacen las intervenciones? En base a ese perfil. Sí, claro. Entonces ese perfil va estableciendo un orden desde el más frecuente al menos frecuente, para que entonces se racionalicen los recursos de las intervenciones y además sea más efectivo, y el costo-beneficio, tanto epidemiólogo como salubrista, que los salubristas son los arquitectos del sistema, y son los que tienen que ver con la gerencia, con los procesos administrativos, pero entonces ahí se adecúa el proceso del costo, porque a veces, como bien señala la secretaria, en base al reporte de la doctora del Hospital Home, se da una situación, y es que ahí se genera entonces un factor agravante, que si la persona entonces no tiene el recurso para comprar los medicamentos, o no encuentra una fundación, una asociación sin fin de lucro, que en cierta forma financie el proceso de recuperación
y mantenimiento de la salud y la recuperación de la salud, el sujeto se va a agravar. Porque si no tiene la conexión entre la prescripción del galeno o la galena, que termina en el momento que hace la prescripción. A partir de ahí, entonces, vienen lo que son los seguros, el financiamiento del sistema de salud y la condición que sea aceptada tanto el diagnóstico, porque por eso están las auditorías, tanto el diagnóstico como el tratamiento. Entonces, a partir de ahí, la auditoría dice, no, este medicamento o este servicio inclusive no se va a pagar y pasa entonces a lo que se llama la glosa. Todo eso agrava ese tipo de patologías que son crónicas o de larga evolución, como preferimos decir. Entonces es ahí donde interviene el Estado con los programas de alto costo que usted bien conoce, Sí. y con lo que es las asociaciones, las iglesias, la Iglesia Católica con sus fundaciones, su Ayuda organización, mucho. la ayuda. Entonces ahí esa persona sufre menos, porque generalmente esas personas tienen además un factor psicológico, que es que en el momento en el cual se les prescribe, algunas tienen efectos secundarios. No, pero es que, mire, el que le Tenemos da, un caso muy cercano No, a nosotros, no. de un galeno. que le da eso, entra en un estado de disminución de sus funciones. Sí, claro. Cuando ya usted se siente disminuido, usted se cohíbe de participar, Qué bueno que lo plantea. de hacer Sí. muchas cosas, Sí, porque se siente que puedo meter la pata sí. o temblarme La una voz. mano, la voz y eso. El pensamiento, quedarse Entonces, frisado. el acompañamiento psicológico es importante. Y muy importante. Porque eso no es nada, pues es una condición, bueno, si la tengo, Sí. trato de llevarla. Así es. Entonces, se lo digo, yo tengo esto, para que estemos claros, para que no venga a estar, porque aquí la gente le gusta también estar Negarlo. criticando, También. criticando y ¿tú viste a fulano? Sí. Bueno, pero si usted llegó, bueno, sí, yo tengo esta cuestión y ustedes saben que tengo problemas, punto, más nada, Sí. se acabó el canto. Así es. Porque también aquí hay que pelarle el plátano a la gente. Bueno, entonces, el acompañamiento psicológico es fundamental en eso. Porque muchas personas entonces se cohíben de hacer cosas por sus condiciones, Sí. que están disminuidas. Sí. Y es importantísimo. Ahora, yo no tengo la estadística de cuántas personas hay aquí con ese padecimiento. No sé si usted la tiene. Sí. Precisamente en una asociación entre el doctor Del Orbe y el doctor Fernando Peralta, médico psiquiatra y pasado general pensionado, almirante pensionado de la Armada de la República Dominicana, jefe de enseñanza, una persona que ha tenido un desarrollo sumamente importante. Ahora, mañana tenemos una reunión nosotros para tratar todos esos temas de la cronicidad, esos temas de lo que llamamos los padecimientos, las enfermedades de larga evolución, porque son padecimientos que, como bien señala, reducen la autonomía y la iniciativa. autonomía, sí. La persona pierde la iniciativa y entonces depende de un hijo, de la familia, depende de un sistema, de un programa, y entonces se ve disminuido, como muy bien y claramente lo describe, y se ve disminuido y a partir de ahí sufre grandes condiciones. Bueno, nosotros tuvimos un gran galeno y profesor de nosotros, Marcelino Vélez Santana, quien precisamente en las clases fue como se detectó, porque afecta todo el sistema motor del habla, el área de Broca, el área de Wernicke, esas áreas que uno Que comprende. el doctor Santana tuvo en la conspiración contra Trujillo. Sí, sí. Patriota. Y el doctor José Joaquín Puello participó recibiendo precisamente a Pedro Olivio Cedeño, Sí. ahí en la Clínica Independencia. No internacional. Internacional, sí.
que queda ahí en la vía del Palacio, por donde pasa el presidente. Por la México. Por la México, precisamente. Entonces, ahí fue y llevaron, y era un jovencito, precisamente el doctor José Joaquín Puello, mi jefe en la ciudad sanitaria. Le enviamos un saludo porque él siempre tiene un seguimiento y un desarrollo importante. Una persona de San Juan que tuvo como joven una participación. Una eminencia. Una eminencia. Y luego en los hospitales de Londres, donde se educó, teniendo una población tan cosmopolita como la de la Unión, los Reinos Unidos, o sea, llamado Britania, Granado, Inglaterra, donde precisamente confluyen africanos, pero donde confluyen hindúes, que eso mete miedo. Donde el doctor José Joaquín Puello es grande, es como capitán de barco. Sí, exactamente. En el cuerpo auxiliar, precisamente el cuerpo auxiliar tiene la misión de rescatar a esas personas que están a la deriva, y es un cuerpo armado de navieros, de capitanes de navíos, o sea, de botes, yates, y entonces ahí se ha destacado ampliamente como un gran navegante. Para ser navegante hay que tener una complejidad. Ajá. Sí, en la formación tú tienes que aprender a lo que se llama el BEA, las goletas, una yola. Se dice en Estados Unidos, en las grandes armadas, y aquí mismo, que el que no pueda dominar una yola, no puede dominar una flota, entendiendo que un almirante, lo máximo es la complejidad de una flota. Entonces, pero se dice, el que no puede con una yola, no puede con una flota.